Gato y hasta se llama igual que su papá, Sí, Richard sí, David Richard Páez. ¿Cómo David estás, Páez. Richard? ¿Cómo te va? Ricardo. Bienvenido. Ricardo. Bueno, tú sabes que Ricardo Brown, que es un compañero de nosotros, él dice que se llama Richard. Y cuando le dicen Richard se molesta y entonces dice que él se llama Ricardo. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, bien, un placer estar aquí en tu programa y bueno, sí, con este nuevo proyecto del Miami United, agradecer al presidente del club, a Roberto Sacco y Alex Oliva, a Carlos Pizzi, todo el grupo que me presentó y que este proyecto y que a mí realmente me encantó y muy contento de tener esta posibilidad. Mi primer proyecto como entrenador, pero con una experiencia grande que he tenido en el fútbol internacional. Creo que fui el jugador venezolano que jugó en más países y en más ligas en la historia del fútbol venezolano y eso te da la experiencia adecuada para poder dirigir un equipo de estas características como lo quiere construir el Miami United y con la preparación que he tenido acá en los Estados Unidos para ser técnico y como decían ustedes, aparte de haber jugado en la selección y de haber formado parte de esa selección que cambió la historia del fútbol venezolano con Richard Páez como técnico, poder llevar esa filosofía de juego con la que él transformó el fútbol venezolano y poder traerla acá a los Estados Unidos, un país que ya tiene mucha estructura, mucha organización en la parte futbolística, pero que para mi punto de vista ese estilo de juego pudiera ser algo diferente a lo que se ve en el fútbol de los Estados Unidos. Me permito hacerte una pregunta, Ricardo. De tu padre, ¿qué fue o qué ha sido lo más importante que aprendiste desde que comenzaste en este deporte? Bueno, ahí tendría que responderte con muchas cosas, porque creo que marcó mi carrera. Creo que esa selección vinotinto que dio ese salto y que dio ese cambio en el año 2000 y que no paró hasta hoy, fue el inicio de la pasión que uno le agarró al deporte y que uno le agarró a ese estilo de juego que él nos enseñó y nos encaminó. Me estás diciendo uno de los detalles, el estilo de juego que se aplica a los jugadores en el campo. Sí, creo que por ahí pasa ¿Crees todo. que fue su fuerte o hay algo más que quieras agregar? No, son muchas cosas, pero básicamente a él se le dice que tuvo una característica de psicólogo, que fue un técnico que cambió la mentalidad. Yo andaba jurungando de la lengua porque más de una persona que yo he entrevistado alrededor de la labor de tu padre dicen que el problema es que esa mentalidad de que no somos unos conejitos que nos derrota todo el mundo, no tenemos con qué, él superó eso en los jugadores, a pesar que los jugadores tenían con qué, no lo hacían porque hacía falta alguien que le cambiara esa mentalidad. No sé si está de acuerdo con eso. Sí, él tuvo mucha incidencia en esa parte, él fue un maestro en ese sentido de la parte de la psicología, de cambiarle la mentalidad al jugador venezolano, y esa es una de las partes fuertes de él, pero para mí la más importante es esa filosofía, la identidad de juego, que es la que yo sigo, en la que yo creo y en la que no es ganar, es saber ganar, y en esa es lo que me voy a proponer hacerlo en el Miami United, tener un equipo que no solo gane, sino que sepa ganar el fútbol. Quiero hacer una fe de rata antes de continuar con la entrevista, porque yo, como estaba imbuido en mi mundo del fútbol, dije Rafael Dudamel, y Rafael Dudamel fue un grandioso portero venezolano que fue, al final terminó su carrera con el Santa Fe de Colombia. Terminó en Venezuela, pero tuvo sus grandes años, digamos, con el Santa Fe de Colombia, jugó con la selección nacional un montón de años. No tiene nada que ver, por cierto, con Gustavo Dudamel, que es el que es director de la orquesta de la Orquesta de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Volvamos a lo que estábamos hablando. Es interesante que tengas tu primera oportunidad de dirigir con un equipo de estas características, pero háblame un poquito de cuáles son las características y dile a la gente de qué se trata el Miami United, en qué liga juega, para que más o menos la gente entienda por qué es interesante que tú tengas esta oportunidad con un equipo así. Bueno, primero porque el Miami United es uno de los equipos más antiguos en la ciudad de Miami. Es un proyecto donde el presidente ha hecho una gran labor. El año pasado tuvieron una gran campaña, pero el proyecto tiene aspiraciones importantes de subir de divisiones y de tratar de buscar un puesto en divisiones. ¿En qué división se encuentra ahora? Ahorita vamos a jugar en la NPSL, y la aspiración es tratar de llevar el equipo a una USL que sería muy importante y que es muy reconocida aquí en los Estados Unidos. Creo que
lo que queremos es elaborar un equipo que tenga un nivel que se acerque a esos equipos de USL y podamos competir por cosas importantes y darle la base a un proyecto que quiera aspirar a más desde este primer año. Porque realmente en los Estados Unidos no existe, como en otros países, sobre todo en los países europeos y suramericanos, esos niveles de primera, segunda, tercera división, que llega a veces en Italia hasta la 16ª división, me parece una locura, pero aquí no existe ese nivel, eso de que el orden establecido, sino que es la apreciación de cada uno y lo que cada uno siente con respecto a la liga. Por eso es que de repente cuando uno ve que Juan Arango firma con el Cosmos por la NASL, uno dice, bueno, pero ¿por qué no firma con la MSL? O la MLS, que es una yo estoy enredado con eso, que se supone que es la primera. Pero entonces resulta que no es tan así, sino es la apreciación que se tenga. Y el Como es un equipo que tiene una apreciación muy alta. Y Giovanni Savarese, además, venezolano también, lo llevó a ser campeón y pareciera que está por reeditar cosas importantes, a pesar de que no tiene a Pelé, ni tiene a Gilla, ni tiene a los grandes nombres en un momento determinado. Entonces, en esa amalgama se puede hablar de que estos equipos pueden ser competitivos con la MLS en un momento determinado, existe la fórmula para esto, son equipos semiprofesionales. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? No, por supuesto, la MLS es la primera división de los Estados Unidos y después viene una segunda división que es como compartida, que ahí es donde entra el Cosmos, es donde quiere estar Miami United el próximo año, que es la USL. Entonces es una segunda división compartida y el Miami United entraría... Pero no hay un descenso y un ascenso como en Europa. El Miami United entraría en una tercera división, pero es diferente, como tú lo dices. Aquí no hay descensos, no hay ascensos, aquí se compran franquicias y si los equipos tienen el soporte económico pueden pasar de una división a otra con aprobación de las ligas, ¿no? En donde quieren entrar los equipos. Pero el Miami United está haciendo un gran esfuerzo, quieren traer jugadores muy importantes. Ya firmaron a Rambo de León, que es un jugador, como decir, el Arango de Venezuela. Él es uno de los jugadores más importantes de Honduras. Sí. Y ahora quieren traer jugadores importantes de Brasil. Está cierto. En carpeta Adriano. No está en carpeta. Roberto Sacco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto?